Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de pasos para la vida abundante. Estamos saliendo del tema evangelismo y nos introducimos al tema salvación. Dijimos que evangelismo es la buena noticia de que Jesús volvió para unir a Dios y a la humanidad mediante su muerte, y eso lo hace el Salvador de la humanidad. Ahora, ¿por qué tuvo que morir? Y con esta pregunta nos vamos a introducir al tema. Para empezar vamos a ir a Génesis capítulo 2, 17. En este momento Adán y Eva vivían en una unidad espiritual con el Señor, en comunión. Y Dios les pone algunas pautas y les dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Y conocemos la historia de Adán y Eva, que ellos desobedecieron y por lo tanto fueron destituidos, echados de la gloria de Dios. Y a partir de ellos, que quedaron lejos de Dios y bajo el dominio del diablo, el resto de la humanidad vivió en pecado, básicamente. Uno puede decir, bueno, fue el pecado de ellos, pero no. Dice en Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Qué es lo que nos dice acá? De que todos pecamos. Cada uno de nosotros estamos separados de Dios. Y como bien decía Dios, le dijo a Adán, el resultado de ese pecado iba a ser la muerte. ¿Es una muerte física? No, es una muerte espiritual. Cada uno de nosotros nos va a tocar en algún momento la muerte física, pero en la vida podemos vivir vivos espiritualmente o muertos espiritualmente, unidos a Dios o separados de Dios. Como sabemos, dice la palabra que Dios es vida, por lo tanto, por un tema lógico, si nosotros estamos separados de la vida, estamos en la muerte. Dice la palabra en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué significa esto de que la paga? De que nosotros tenemos una condena por el pecado, que es la muerte, es lo que acabamos de decir. Ahora, Dios siempre amó a la humanidad y se ocupó de la humanidad. Primeramente a través de Adán, después se acercó a Noé, y después se acercó e hizo un pacto con Abraham y con sus descendientes. Hay un momento en la historia de los descendientes de Abraham, en la historia del pueblo de Israel, a donde ellos están saliendo de la esclavitud de Egipto, y va a venir la última plaga, y la última plaga es el espíritu de muerte que va a pasar y va a matar a todos los primogénitos, a todos los hijos mayores. Pero Dios le dice a Moisés que mis hijos maten a un cordero y que la muerte de ese cordero va a pagar por la muerte de sus hijos primogénitos. Ustedes van a pintar los dinteles de las puertas y los dinteles de las ventanas, y cuando el espíritu de la muerte pase, va a ver que ahí ya hubo un sacrificio de inocente y va a pasar de largo. Esta es la primera vez que aparece la expiación, o sea, aparece la idea de un trueque espiritual, en el que uno que es inocente muere para pagar la culpa de alguien que es culpable. Cuando leemos la definición de expiar, dice: eliminación de la culpa mediante un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un sacrificio. El pueblo de Israel establece, o Dios mejor dicho, les establece un rito de perdón. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era un lugar del templo, y se sacrificaban animales inocentes, una oveja, un cabrito, un macho cabrío, un becerro. Se asesinaba para que ese animal pague por la culpa que le correspondía a la persona. Sin embargo, los sacerdotes, el pueblo de Israel, seguía viviendo en pecado, y esta muerte de un animal duraba un tiempo. Ellos una vez al año hacían el acto de expiación, pero el tema es que después seguían pecando y seguían viviendo lejos de Dios. Se necesitaba a un ser humano puro, limpio, santo, y ese ser humano no existía. Entonces Dios se hace hombre, vive como ser humano justo, puro y santo, porque era perfecto. Por más que era Dios, no vino con todos los poderes de Dios, vino como ser humano, humilde, y obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese fue Jesús. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 9 del 12 en adelante, dice: Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Vamos a saltar al 15, verso 15. Dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto,
para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Podemos decir que Jesús toma el lugar de ese becerro, por eso se le dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Dice la palabra también en Hebreos capítulo 9, 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. La muerte de Jesús en la cruz fue la culminación de un impresionante plan de amor. Vivió de manera pura y perfecta, y siendo inocente, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por rescate de los suyos. Y por eso es que si nosotros creemos en Él, somos libres de pecado, porque Él viene a ser nuestro expiador, nuestro trueque. ¿Cómo vemos el amor? En que siendo aún pecadores Jesús murió por nosotros. Ese es el amor. Les dejo un paso, una tarea, que es la de leer el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11 inclusive, porque a partir del capítulo 12 cambia un poco de tema. Pero del 1 hasta el 11 hay una charla, un monólogo que hace Pablo explicando tema de salvación. Un recorrido impresionante que estaría muy bueno leerlo ahora que tenemos tiempo. Y si podés, léelo lo más de corrido posible. Amén. Que el Señor te bendiga.